Melka Kunture, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Etiopía y el mundo, resguardaba una serie de artefactos que pone en entredicho el canon histórico de las herramientas y armas en el pasado. Arqueólogos encontraron casi 600 hachas fabricadas con obsidiana. Investigadores de España, Francia y Alemania descubrieron un taller de fabricación de hachas de obsidiana que data de hace 1.2 millones de años, en el Valle Awas, según lo explicado en un artículo publicado en la revista Nature Ecology et Evolution. Hachas de obsidiana que contradicen la historia. Hace unos 2.6 millones de años comenzó la Edad de Piedra, finalizando en el año 3300 a.C., justo con el nacimiento de la Edad de Bronce. Esta era se divide en los periodos Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. Los expertos demostraron que los primeros talleres enfocados a la fabricación de herramientas y armas aparecieron en algún punto durante el Pleistoceno medio, en Europa, hace 774.000 a 129.000 años. Estos talleres comenzaron a aparecer en masa cuando la fabricación de herramientas se hizo una necesidad. Así, las habilidades de creación fueron perfeccionándose en talleres, produciéndolas en grandes cantidades. Una de las herramientas más comunes era el hacha, la cual se usaba también como arma. El hacha de mano estaba hecha de rocas que se cortaban para afilar un borde. No había una forma típica de usarla, solo se sostenía con una mano. Las piedras que solían usar para su fabricación eran el pedernal o, más tarde, la obsidiana. Este vidrio volcánico, aún en la actualidad, se considera un material sumamente complicado de tratar por ser tan áspera para las manos. Ahora, los investigadores encontraron la existencia de un taller con hachas de obsidiana, el cual se estableció muchísimo antes a la época establecida. Se encuentra en un acantilado que se extiende por todo el valle, el cual alberga una colección de artefactos únicos, según la publicación del 19 de enero. Una fabricación estandarizada. Los arqueólogos encontraron un depósito de piedras de obsidiana mientras estudiaban el yacimiento. Cuando la observaron detenidamente, se dieron cuenta que las piedras estaban moldeadas con forma de hachas de mano. Casi 600 herramientas fueron encontradas. Según la investigación, tenían 1.2 millones de años de antigüedad. De hecho, es posible que las armas eran originarias del lugar donde habían sido enterradas originalmente. Al analizarlas, los expertos encontraron un grado de estandarización, lo que quiere decir que ya existía un proceso de elaboración establecido. Se trataba de una actividad muy concentrada para los artesanos homínidos. La gran cantidad de hachas de mano y restos acumulados sugieren que se trataba de una actividad repetida a menudo e incluso rutinaria por los homínidos. Los arqueólogos concluyeron que habían descubierto el taller de herramientas de piedra más antiguo jamás conocido. A pesar de que la fabricación de herramientas se remonta a hace 3.3 millones de años, los expertos estaban convencidos que los talleres de fabricación estandarizada no aparecieron hasta más tarde. Sin embargo, los hallazgos de Melka Kuntere, el yacimiento arqueológico situado en Etiopía, contradicen dicha cronología. Es claro que los homínidos en la región hacían mucho más que reaccionar a los cambios ambientales, aprovecharon las nuevas oportunidades para desarrollar técnicas y habilidades. Según lo explicado en el estudio, este hallazgo prueba que nuestros antepasados podrían haber sido mucho más avanzados de lo que nosotros pensábamos y nos demuestra que aún existen muchas cosas que desconocemos de la antigüedad. Hasta aquí este nuevo vídeo de Misterios Interminables. Espero que lo hayáis disfrutado. Nos seguimos viendo por aquí. Suscribiros al canal y compartirlo en las redes sociales. Cada vez somos más en esta aventura maravillosa. Os lo agradecemos de corazón, amigos. Nos vemos en el próximo vídeo.